pues también llegó en los 70, como cuando nació, pero incluso lo que es el lenguaje de protesta, lo contestatario, lo mordaz, lo ácido, pues viene desde antes, incluso en México, ¿no? Porque fue con el canto de protesta, de revelación, de rebeldía, y esto fue a raíz del Festival de Vándalo de 1971, cuando después del festival que se prohibieron todos los conciertos de rock, la palabra no rock era la que se veía en las estaciones de radio y en cualquier medio de comunicación y también en las disqueras. Entonces el rock en México se empezó a desarrollar en la periferia, empezó a tener otro tipo de vida y empezó a tener, por supuesto, otro tipo de lenguaje y llegó a otro tipo de gente. Entonces yo creo que un grupo representativo de esta etapa es el Three Souls in My Mind, que yo lo puedo ver como un generador de lo que fue el punk en México, ¿no? Estaba Generación X, internacional estaba la Generación X, los Pistols y esos rollos. Aquí ya llegaron como Side Side, Danger Rhythm, Hospital X, Cabeza de Cerilla y otros bandidos que salieron por ahí. Los primeros grupos es que empezaron a hacer covers de los grandes éxitos, ¿no? Entonces, como pasó con el rock and roll, se empezó a castellanizar estos temas de los Sex Pistols, de los Ramones, el Rebel de Punk, eso es lo que empezó a hacer, es lo que empezó a manejar y empezó a tener eco entre cierto sector. De pronto ya no eran solo las canciones, como decía, de Three Souls in My Mind, sino de ciertas bandas ahí cantando punk y teniendo eco, sobre todo en estos chavos de clase baja, ¿no? Que son los que iban a estas tocadas, los famosos hoyos funky. El hoyo de Paco Gruexo, el Circo Volador, el Tutti Frutti, o sea, eran los barrios, de hecho, porque en esos tiempos el rock estaba satanizado totalmente. Ha pasado por varios procesos lo que es el punk aquí en México. Yo creo que la etapa más importante, que de mayor trascendencia, fue en los años 80, a mediados de los años 80, cuando salieron varios colectivos y organizaban no solo conciertos y creaban bandas, sino que también tenían foros de expresión, tenían mesas de debates y también incluso hacían fanzines. Había como que toda una camada, se generaron varios colectivos, ¿no? También estaba muy en boga lo de las bandas callejeras, ¿no? Las peleas de bandas, lo de los panchitos. Hay que ser rockers movidos, a huevos. A huevo. Ser pancho significa fuerza y movimiento, posición ante la vida. Entonces tuvo mucha relación que varios colectivos se les asociara con este tipo de bandas, pero también mostraban esta otra faceta, una anarquía un poco mejor orientada. Yo creo que ya en los 90 se diversificó, empezaron a generarse de otra forma. Aún así, hubo bandas que se mantuvieron, ¿no? Como Specimen, que yo en ese tiempo trabajaba en la banda rockera y fue el primero que lo entrevisté aquí en la Ciudad de México y hablaba con ellos, pero ellos traían toda una influencia, así venían de Tijuana, traían toda la influencia gabacha con todo lo que se estaba generando allá, ¿no? Traían una mayor visión, aunque aquí ya había grupos representativos como el del grupo del Agnes, el Masacre 68, o estaba también el Ganso, había ciertos personajes ahí brillando, haciendo un trabajo que generó algo importante que se hiciera ya en los 90. Pero he evolucionado con las mismas personas, o sea, pero yo le agradezco a toda la banda que hasta eso, desde los de antaño, los nuevos y todas generaciones me han respetado. Desde otros géneros, desde los rock and rolleros, góticos, o sea, no tenemos ninguna indiferencia. Yo le hablo hasta esquines, que muchos, hasta entre los mismos esquines ya hay conflictos, o sea, es un divisionismo también entre géneros, entre los mismos géneros. O sea, dentro del punk ya se diversificó, ¿no? Sí, se diversifica, es un descontrol ya. En aquellos años, el andar con los pelos parados, andar con estoperoles, era, ¿cómo decirte? Era atacado, de cierta manera, había mucha problemática, ¿no? Hoy en día incluso hay hasta gente, ¿verdad?, que sale en la televisión que se para los pelos y ese tipo de cosas, ¿no? Ya hasta venden geles especiales, ¿verdad?, para moco de gorila. Y bueno, finalmente, pues, para algunos puede ser de manera comercial. Hay gente que sigue dentro del punk conservando su idealismo
Y bueno, no precisamente hay bandas que se venden, ¿no? Porque finalmente están dentro del underground, del subterráneo, por así decirlo, ¿no? Entonces realmente mantienen mucho su postura y el hecho de tocar, como banda tienes que tocar. Al Vive Latino por abrirse a las bandas pesadas, a las bandas que hemos crecido en el barrio, creciendo con ustedes, cabrones, con la verdadera banda rocker de México. Un grito de toda la banda, que se escuche. Bandas como Garrobos empezaron a retomar cierta base del punk, pero transformándola y llevándola hacia un género un poquito más pesados, ¿no? Lo mismo pasó con bandas como el Graffiti 3X, ¿no? Que también con una apariencia muy punk, el del Monstruo, pero en la música también muy emparentada con ciertos toques heavies, ¿no? Creo que ya fueron incluso bandas como Specimen, y de pronto todas estas bandas pioneras pues empezaron a dejar el paso a estas nuevas generaciones, y ya pues ahora lo que se ha creado, aunque sigue siendo de forma independiente, pero se ha creado una gran escuela, ¿no? Ahí está el Bam Bam sacando producciones añejas y de bandas contemporáneas. Está habiendo presencia de grupos en diferentes escenarios, incluso en el Vive Latino, pues es muy probable que en breve pueda estar el Rebel de Pong o el Síndrome, ¿no? Así como ya estuvo Garrobos. Pues solo sí que evoluciona y cada generación tiene su estatus, que no ha sido lo mismo siempre, han cambiado algunas formas. Así que por ejemplo yo ponía la postura así que decía, el punk es una forma de vida, y realmente es una forma de vida. Cada que pasa otra generación piensan diferentes, en otros rollos, hacen cuestiones, mucha gente sigue luchando, mucha ya no hace nada, o sea, hay de todo. Bueno, ha evolucionado, ha habido varias cosas en la cuestión de difusión de ideas. Ha habido bandas nuevas, algunas bandas van, otras regresan. Eso sí, hay menos espacios cada vez. Eso sí, cada vez, de por sí en su momento había costado trabajo para montar un evento, que tocara alguna banda. Actualmente ha habido un poco de problemas también, sobre todo, ¿no? Y se van cerrando más los espacios. Pues el punk va a seguir, como muchas corrientes musicales que están presentes y cada vez se dan a notar más. Pues bueno, realmente en 5 años seguirá evolucionando, ¿no? Habrá nuevas bandas y esperamos que haya más foros, ¿no? No, en ideología es donde debe de cambiar, o sea, y entender la anarquía cómo es, ¿no? O sea, si vas a votar no quiere decir que no seas punk, ¿no? Pero en cambio, si tomas conciencia por qué lo estás haciendo o por qué no lo vas a hacer, creo que eso es algo muy punk, ¿no? Y musicalmente yo creo que sí va a tener siempre la misma raíz, como el rock and roll, ¿no? El 4x4, y de ahí se pueden ir generando cosas. Yo creo que va a depender mucho todavía de lo que se siga haciendo afuera, ¿no? De lo que se siga haciendo en el extranjero. Sí hubo una cierta revolución cuando vino Pixies, ¿no? Sí vino un cambio cuando vino Bauhaus, ¿no? Sí ha habido propuestas importantes, ¿no? Cuando vienen grupos más pegados al gótico, cuando vienen incluso más pegados a la electrónica, o sea, sí hay variaciones. Yo creo que por ahí va a seguir, ¿no? Veo difícil que todavía grupos mexicanos sigan marcando alguna tendencia. Aún así he podido escuchar de bandas mexicanas, punks, con cierto toque indígena, que creo que eso también es algo importante y digno de rescatar, ¿no? Caballos, gracias, somos los Garrobos de México. Nos vemos, chingón.